Voces errantes. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos una noche más a Voces Errantes. En el día de hoy les damos la bienvenida, agradecidos de que una vez más estén con nosotros, de que nos acompañen en esta aventura. Y hoy les tenemos un programa muy interesante. Vamos a saltar cerca de 2000 años al futuro luego de haber visitado la civilización sumeria, de haber conocido un poco sobre la Mesopotamia antigua. Hoy daremos un vistazo a dos de las civilizaciones más grandes y más importantes de toda la historia de la humanidad, la civilización griega y la civilización romana. Veremos cómo fue la evolución desde la escritura cuneiforme hacia la estandarización de un alfabeto y cómo esto desencadenó un auge de escritura en estos dos imperios, tanto en el griego como en el romano. Vamos también a dar un vistazo de cómo esto abrió las puertas hacia dos de las mitologías más grandes y más importantes de la historia y cómo el miedo del ser humano empezó a estar plasmado en escritos basados y fundamentados en preguntas sin respuesta de la humanidad. En la noche de hoy, como siempre, estamos con Memo. Buenas noches, Memo. Buenas noches Jefferson, buenas noches errantes. Así es, pues vamos a ir avanzando entonces en este tema, como dijo Jefferson, un poco más adelantados en el tiempo. Sin embargo, vamos a ir resaltando algunos daticos que sobresalen en ese salto entre lo que hablamos en el episodio pasado y pues la época que vamos a tocar la noche de hoy. Así es, Memo. Entonces, pues nada, acompáñenos y empecemos con esta noche de voces errantes. Bueno, como les dije al inicio, vamos a avanzar cerca de 2000 años, luego de la historia que hablamos el capítulo pasado acerca de Gilgamesh. Vamos a ir hacia la Grecia antigua. Tengamos en cuenta que la civilización griega como tal tiene unos inicios cercanos hacia el 1500 a.C., más o menos. Son acercamientos históricos que tenemos. Pero la literatura como tal inicia alrededor de el 800 a.C., por lo que tenemos 700 años en donde estas historias eran transmitidas de manera oral, antes de poder plasmarlas en documentos que iban a perdurar a través del tiempo. En su momento, pues obviamente estas mitologías fueron creciendo, las civilizaciones y estos grandes imperios pues tenían mucha influencia y digamos que a raíz de su cultura basada en el conocimiento, asimismo ampliaron los horizontes hacia la creación de una infinidad de dioses tratando de contestar esas preguntas que su misma ciencia no era capaz de contestar. Como les decía, pues inicialmente esta transmisión de mensajes se hacía de manera oral. Los griegos tenían unos emisores, llamémoslos, que simplemente recitaban o cantaban las historias de manera ambulante. Ellos los denominaban rápsodas. Así que bueno, así fue como inició todo este tema de la mitología, todo este tema de la transmisión de la información. Y cuando ya empezó la escritura, cuando ya hubo una manera de plasmar todos estos conocimientos, todas estas historias en una manera física, pues todo empezó a crecer de manera exponencial. Entonces hay que ver que la importancia que tiene la literatura griega, pues está en el hecho de que todos estos conocimientos plasmados influenciaron no solo la escritura futura, sino que también empezaron a moldear un pensamiento artístico occidental. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la literatura podría ser considerada como un invento griego y como un invento romano, ¿no? Teniendo en cuenta pues que los romanos desarrollaron el latín
que a futuro pues iban a ser consideradas como lenguas romances, y esto pues hizo que muchísimos años a futuro, muchos centenarios en el futuro, pues esto fuera como un avance gigante. En el medioevo, por ejemplo, el latín, todos sabemos que pues fue utilizado como un idioma para la enseñanza y también pues era una lengua litúrgica, ¿no? En las iglesias pues el latín era el idioma principal. Entonces pues bueno, volviendo un poco al tema ya de la literatura griega como tal, pues se convierte en el fundamento del concepto actual de literatura y bellas artes. Este fue como la piedra principal para formar todo lo que a futuro iban a ser las bases para la escritura como tal, para el desarrollo de las artes. Y pues ellos tenían varios géneros. Ellos dividían este tema de la literatura en varios géneros que los vamos a desglosar poco a poco. El primero era la poesía como tal. Ellos creían pues en el desarrollo de representaciones literarias que podían ser dirigidas pues a presentaciones cantadas o bailadas como tal, ¿no? Pues digamos que esto se dividía como siempre en clases sociales, podían ser populares o cultas, dependiendo pues la clase social a la que estaban dirigidas, pero ellos tenían presentes que tenían que ser unas representaciones literarias con un índole narrativo. Ellos ya, digamos que empezaron a hacer una organización de las normas con las que esto tenía que ser escrito, ¿no? Entonces, ellos pues establecían, digamos, el tema de los versos, establecían los tiempos, la organización como tal de esta escritura. Entonces, estas poesías griegas no eran tanto como las poesías, lo que nosotros conocemos pues hoy en día como poemas, como tal, sino ellos lo tomaban más como una narración, como una especie de historia contada de una manera, podemos decirlo, bella, ¿no? Lo que ellos denominaban epopeyas. De las más conocidas, pues, están las epopeyas homéricas, que pues ahí entran todo el tema de la Ilíada y la Odisea. Dos historias yo creo que conocidas por, si no por todos, por la mayoría de la humanidad, ¿no, Memo? Sí, claro, eso fue en la Grecia arcaica, ¿no? 800 antes de Cristo, tengo aquí el datico exacto en los que Homero empezó a recitar o a grabar pues en la historia la Odisea de la Ilíada. Sin embargo, pues sí, lo que usted comenta viene pues incluso desde mucho antes, que como ese voz a voz del que hablamos, en el que pues en todas las civilizaciones habían, volvemos al tema de los héroes, asimismo los eventos entre comillas paranormales como algunas desapariciones o eventos causados por la naturaleza, ¿sí? Podría ser tifones o inundaciones o etcétera, que pues obviamente por la época pues no podía explicarse con argumentos sólidos pues por qué se generaban esas alteraciones naturales, ¿no? Entonces, asimismo, los sabios o los testigos de dados eventos, pues se inventaban o según su sabiduría, pues trataban de explicar lo mejor posible a sus escuchas o a su comunidad de la mejor manera, pues para que asimismo se lo transmitieran a los hijos de sus hijos. Y igual se entiende como una forma también de entretenimiento, ¿no? Porque pues en una época en la que no había mucho que hacer si no era trabajo, pues esta era la mejor forma de pasar el tiempo descansando o con la familia, pues como un domingo, ¿no? Entonces, asimismo fue evolucionando a través pues de todas estas generaciones y hasta el momento de llegar a llamarse epopeyas. De ahí la expresión que vemos pues en muchas películas pues de épocas antiguas en la que un ciudadano pues de alguna civilización lo que quiere es pues ser alguien en la vida o un guerrero o un héroe o algo parecido para que los rapsodas o recitadores cantaran canciones con su nombre y con sus historias. Sí, exactamente. Y vea que hay algo, una palabra clave que usted dice aquí y es el tema de los héroes, ¿no? Ellos, pues, dentro de su mitología como tal y dentro de sus creencias, pues ellos empezaron a desarrollar un tema de mitologías basadas en héroes y en dioses y semidioses que lograban unas cosas impresionantes. Ellos estructuraron muy bien esto y justamente lo que usted decía en las epopeyas se nota mucho. Hablando ya un poquito más
puntualmente de la Ilíada de la Odisea, que pues es de las más conocidas. Aquí la historia pues trata de Ulises o de Odiseo en su travesía pues hacia la famosa guerra de Troya, su lucha en Troya, su victoria en Troya para los griegos y la vuelta a Ítaca, que era pues su casa, ¿no? Entonces pues este tipo de epopeyas estaban basados fundamentalmente en el héroe e incluso si se pone a pensarlo, esto de cierta manera inspiró un modelo cinematográfico que pues es conocido como el viaje del héroe. Memo si conoce más o menos cómo funciona. Claro, claro que sí. Entonces, pues vemos que incluso estos elementos tan, pues tan antiguos y en cierta medida como tan ancestrales empezaron a definir muchas de las cosas que hoy en día pues se plasman en todos los tipos de arte, ¿no? Era lo que hablaba hace un rato que ellos hicieron pues el concepto básico de las bellas artes también. Entonces pues epopeyas como este pues por esta y muchas razones es que tienen tanto valor y tanto peso en la historia de la civilización, ¿no? Otra pues de los géneros que ellos dividieron el tema de su literatura era el drama. El drama ya más enfocado hacia lo que decía Memo, hacia un tema más teatral, más de ocio como tal, de pasar un rato en familia, pues viendo una representación, digamos que los principios del teatro. Ellos, pues, digamos que enfocaban temas de tragedia, de comedia o de sátira, tratando de tomar esas epopeyas iniciales y evolucionarlas hacia estas representaciones, pues, un poco más teatrales, y las usaban, pues, justamente para eso, como para una formación cívica, aparte de que sea como una especie de entretenimiento, pues también trataban de meter un tema ya de conocimiento y de aprendizaje, ¿no? Recordemos pues que los griegos son famosos justamente por ese amor al aprendizaje y por ese amor al conocimiento. Entonces ellos dentro de su desarrollo literario también hacían pues estos dramas para tratar de meter por algún lado pues conocimiento hacia las personas. De los más conocidos pues tenemos la historia de Edipo Rey o de Electra, que pues mucho más a futuro pasó a convertirse en un tema psicológico e incluso en complejos psicológicos. Así que bueno, continuamos viendo la relevancia que han tenido los griegos desde hace tanto tiempo a día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues vea que, bueno, ya que usted nombró el tema de los semidioses hace un momento, pues los más representativos o los de los que hay es registro o escritura para tenerlos presentes y pues con esto se empiezan las referencias también para entender un poco la mitología griega que pues es tan rica en historias pues en imaginación, por así decirlo, ¿no? Que son Jason y los Argonautas. Jason pues es uno de los semidioses pues más reconocidos, sobre todo por una película clásica homónima, pues la pueden encontrar por el mismo nombre de Jason y los Argonautas. Otro semidios pues es Heracles, más conocido como Hércules. También hay muchas películas pues que lo representan. La mejor diría yo que es la de Disney, pues la que vimos de niños. O algo más realista, pues sería entonces la de Dwayne Johnson que se estrenó hace un par de años. Los otros son pues Teseo y Perseo. Perseo pues es una historia bien larga. De él se trata también las dos películas de Furia de Titanes. Como que trataron de resumir toda la mitología griega en estas dos películas. Con algunas fallitas, como por ejemplo, ahí de dato curioso, en la primera, el Kraken. El Kraken es una criatura en la mitología nórdica. Obviamente se expandió después, pero puntualmente en esta película el Kraken no aparece en esa escritura, sino una criatura marina, obviamente, llamada Seto. Era como un pez gigante, una ballena, por así decirlo. Espantoso, obviamente, pues por eso era como un monstruo, y ese fue el que pues supuestamente se llevó a Andrómeda. Ok, bueno, pues aquí estoy con mi hojita como siempre tomando nota, ¿no? Recibiendo
nuestra primera tanda de referencias. Recuerden que estas referencias van a estar montadas en nuestro fanpage. Nos pueden encontrar en Instagram como Voces Errantes. Ahí los vamos a estar esperando para que comenten si tienen alguna nueva referencia y bueno, para que tomen nota de estas buenas referencias que nos da Memo esta noche. Continuamos con los dos últimos géneros de la literatura griega. La siguiente pues vendría siendo la prosa. La prosa pues se basaba fundamentalmente en la oratoria política e historiadora. Digamos que esta era la parte más culta de toda esta literatura. Y ahí pues tenemos referentes ultra conocidos como Platón, Aristóteles, historiadores como Herodoto. Ya digamos que es un tema mucho más de conocimiento, ¿no? De conocimiento más trascendental. Y nos dirigimos en este momento pues al último género, que es el que más nos interesa a nosotros, que es el género de la mitología. La mitología griega. Se sabe que toda esta mitología está inspirada en el imaginario de varias civilizaciones vecinas que estaban distribuidas en Asia Menor y hacia Oriente Próximo, o de civilizaciones que estuvieron pues en varios tiempos anteriores y de allí pues tomaron todas las ideas para hacer su desarrollo tan imponente de mitología, ¿no? Sabemos que esta es una de las mitologías mucho más grandes y más estructuradas como tal. Y dentro de esta mitología, dentro de estas historias que ellos empezaron a contar y a plasmar, pues hay también una subclasificación que pues vamos a tratar de dar una idea inicial de cómo es que funcionan y tal vez de dar varios ejemplos al respecto. El primer tipo de mitos que tenían ellos pues eran los cosmogónicos, que eran pues basados en el origen del universo. Continuaban con los teogónicos, que hablaban pues sobre origen de dioses, antropogónicos, que hablaban pues ya del origen del hombre como tal, etiológicos acerca del origen de pues de determinadas instituciones y digamos que determinados establecimientos, podemos llamarlo, dentro de una organización social. Los mitos morales, que están basados pues de la lucha del bien y del mal, tan tratada en tantas religiones futuras y pasadas, ¿no? La dualidad de toda la vida. Y los mitos escatológicos, que estaban basados pues en la vida de ultratumba, hacían anuncios del futuro y del fin del mundo. Y aquí es donde me gustaría contarle una historia bastante interesante, Memo, porque en estos mitos escatológicos hay un mito muy conocido que curiosamente lo tratamos en el capítulo anterior con Gilgamesh. Los griegos tienen su mito del diluvio. ¿Sí conocía esto? Sí, sí, de hecho hay varias civilizaciones, ¿no? O sea, varias escrituras, incluso asociaciones al diluvio en escrituras o leyendas muiscas y chipchas. Asimismo, pues en aztecas, en mejor dicho, en un montón de civilizaciones de todo el mundo, civilizaciones antiguas, obviamente, donde hay evidencia del hecho del diluvio. Exactamente. Hay como tanto sustento en tantas religiones del diluvio que incluso causa como una duda de dónde surgió esto. Es muy curioso. Ya digamos que más específicamente, hablando del mito griego del diluvio, nos cuenta que Zeus envía un diluvio para castigar la arrogancia de los primeros humanos. En ese caso aparece pues el titán Prometeo, ¿sí? Avisa pues a su hijo respecto a la decisión que había tomado Zeus y pues este construye un arca en la que se refugia con su esposa Pirra. Pues luego de hacer el arca, ellos entran a navegar, digamos, durante el diluvio. Llueve por 9 días y 9 noches. Aquí ya hay como una diferencia. Recordemos que en la historia de Gilgamesh llueve por 7 días y 7 noches. Continúan navegando en el arca y llegan al monte Parnaso. Al llegar allí, pues lo que hace el hijo de Prometeo, llamado Deucalión, es ofrecer un sacrificio a Zeus a cambio de un deseo. En este caso, pues el deseo de él, pues es que aparezcan más personas. Entonces Zeus, pues básicamente le ordena que lancen piedras hacia atrás desde el arca. Y en el momento en que, pues Deucalión lanza piedras, estas piedras se convierten en hombres y las piedras que lanza su esposa Pirra se convierten en mujeres. Entonces aquí es cuando termina el diluvio,
y se vuelve a repoblar la tierra, ¿no? Este es el mito del diluvio desde los ojos griegos. ¿Cómo le parece, Memo? Es similar, todos son similares, ¿no? Sí, justamente lo que le decía, cambian como daticos chiquitos como el tiempo del diluvio, tal vez el tema de la repoblación, digamos que Gilgamesh tenía una relación con el mito cristiano, con la historia cristiana, y es que pues al pasar el diluvio ellos lanzaron unas aves en espera de que hubiera tierra. Aquí pues la diferencia es que repoblan la tierra lanzando piedras, cumpliendo pues las instrucciones dadas por Zeus luego de cumplir con su cometido como tal. Pero bueno, deberíamos meternos en este tema de la mitología con temas un poquito más oscuros, ¿no? Con temas un poquito como más terroríficos. Y es que los griegos fueron de las civilizaciones más importantes que empezaron a moldear ya un concepto de inframundo, un concepto de infierno y de, asimismo, pues de un guardián del infierno y de todas las almas que iban hacia este lugar. Claro, claro. Y vea que pues precisamente viene desde el tema de la leyenda de Gilgamesh, porque bueno, recordando un poco pues cómo terminó, que fue que Gilgamesh no logró adquirir la planta para volverse inmortal, sino que esta planta le fue arrebatada por una serpiente. Y de ahí pues los sabios pues comienzan a preguntarse, pues a profundizar en todos estos enigmas de la vida y la muerte, ¿no? Y asimismo el temor a las serpientes, o como la apatía a las serpientes en muchas civilizaciones desde entonces, en la que le dan como ese origen al por qué las serpientes mudan de piel mientras que nosotros los humanos morimos. Exactamente. Entonces, pues inician ya como a hacer una conceptualización completa de los elementos que tienen alrededor y tratar como de endosarlos a toda esta historia mitológica para hacer una especie de metáfora desde la percepción que ellos tienen, pues justamente de esos elementos que los rodean, ¿no? Más o menos algo así entiendo yo. Sí, sí, yo también lo veo de la misma forma. Yo creo que muchos escritos son no más que metáforas y pues hay que aprender a diferenciar una metáfora de una realidad. Sí, claro, esto era como lo más complicado, yo creo, cuando todos estos textos empiezan a ser descubiertos y empiezan a haber traducciones y demás, que pues es muy complicado entender el interior de los mensajes que ellos transmitían, ¿no? Porque pues es muy cierto lo que dice usted, que es muy complicado, digamos, hacer esa separación, porque muchas veces las traducciones, y digamos, en mitologías o en textos o en civilizaciones con tanto peso histórico, es muy difícil hacer la separación entre textos metafóricos y entre textos literales, ¿no? Pues a mí me parece que es bastante complicado y le doy como el beneficio de la duda a las personas que hacen estas traducciones y lo quieren tomar de una manera subjetiva, porque pues yo entiendo que muchas veces es bastante complicado. Sí, 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 vea que cabe mencionar una leyenda o bueno, una historia que hay alrededor de Platón, en el que pues en su época él se reunió con Timeo, con Sócrates y Hermócrates. Se reunieron pues a filosofar y terminaron hablando del tema de la Atlántida. Lo curioso de esta historia es que termina pues como con la aclaración o la investigación que hacen acerca de este encuentro, es que realmente todo esto pasó en la cabeza de Platón, porque pues los otros tres ya llevaban muertos como 40 años. Es bien curiosa la historia. Entonces, pues esto pues ocurrió en la mente de Platón, ya sea por algún texto que él haya leído o por pura ficción en su cabeza, en la que empiezan a hablar de la existencia de la Atlántida, pues de cómo era el centro del planeta Tierra, pues en épocas del continente Pangea,
pues cuando el mundo que conocemos era solamente un continente llamado Pangea, y ellos eran pues el centro de este mundo. Sin embargo, ahí también pues hay una historia de lo que podría haber sido también un diluvio que sepultó a la Atlántida bajo los continentes que hoy conocemos. Y otro datico que tengo también interesante sobre un libro. Son como una serie de libros prohibidos, por así decirlo, que voy a ir nombrando pues en lo que vamos avanzando en la historia. Este pues iría como en esta parte, se llama el Cian, que es nombrado como el primer libro del mundo. Sí, se cree que fue pues el primer libro de la historia, y que fue escrito por seres pues que habitaron aquí millones de años antes que nosotros. Se supone que está compuesto por símbolos y arcanos que solo ciertas personas, como los elegidos, la leyenda de los elegidos también empieza con estos escritos. Solo esos elegidos podrían interpretar esos arcanos. En este texto pues se cree que hay también la evidencia o los mitos y escrituras de la existencia y hundimiento de la Atlántida y del Lemuria, incluso, que es otra potencia pues de la época de la Atlántida con la que rivalizaban. Se cree entonces que pues el mito sale de que hay una copia supuestamente en un monasterio oculto en el Tíbet, pero pues nunca realmente se ha probado si existe o no. Y las personas que supuestamente aseguran haber leído este libro, pues enloquecieron o desaparecieron o fueron desacreditadas. Pero pues queda a través de la historia el mito del Xi'an, primer libro del mundo. ¿Cómo le parece, Jefferson? No, pues vea que bastante interesante, ¿no? Y si se pone uno a analizar, pues muchas cosas se interrelacionan con otras. Por ejemplo, el tema de la Atlántida que habla de un diluvio, puede que sea el mismo diluvio que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Puede ser, pero pues lo que le digo, pues porque pues en la supuesta existencia de la Atlántida pues data de muchísimos millones de años atrás cuando el planeta Tierra pues era solamente un continente. Ya el resto de las historias pues son con los continentes que conocemos actualmente, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Incluso hay teorías en las que dictan que, bueno, ese diluvio fueron varios diluvios, no fue solo uno, sino que pues por obvias causas de la naturaleza se fueron presentando estas catástrofes naturales en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas, lo cual pues también podría explicar porque pues todas estas civilizaciones tienen escrituras pues de esos diluvios. Pues es muy confuso, ¿no? No se sabe qué creer realmente. Sí, claro, y más teniendo en cuenta que son escrituras tan antiguas, pues obviamente no queda más sino tratar de hacer supuestos y tratar de llegar como a un consenso, que obviamente va a ser imposible teniendo pues tantos referentes y tantos escritos alrededor del mundo, ¿no? Claro, claro. Sí, el que siempre va a primar es el de Noé. Sí, claro, obviamente tiene más peso en una sociedad pues de mayoría cristiana en el mundo, ¿no? Bueno, y volviendo un poquito hacia los escritos griegos, vea que hubo varios datos que me causaron como bastante curiosidad, y es que ellos tenían una creencia bastante establecida acerca de los espíritus, ¿sabe? Sí, sí, eso, bueno, lo aprendí fue por Caballeros del Zodiaco. La historia como tal de Caronte, ¿no? Al que tienes que comprarlo con una moneda especial para que te lleve al otro lado el río Estigia, ¿no? Para atravesar el río Estigia, pues para llegar al Hades. Sí, exactamente. Pues allí en la puerta del Hades había un perro guardián que pues se encargaba básicamente de hacer que los espíritus entraran y pues nadie saliera. Además pues también hacía la vigilancia para que pues ninguna persona viva pudiera entrar al Hades, ¿no? Pero pues lo que más me causa curiosidad es la relevancia que le daban los griegos a todo este tema del espíritu. Con esto pues viene el hecho de que ellos
dieron, digamos que bases fundamentales para la creación de dos palabras que hoy en día conocemos como demonio y como fantasma. La primera, pues ellos la escribían como daimon, que luego pues fue traducida como demon, que pues evolucionó hasta la palabra demonio de hoy en día, que en su momento pues básicamente significaba dios secundario o dios poco poderoso. En su momento pues no tenía ningún sentido negativo, hasta pues digamos que una evolución dentro de su misma civilización y dentro de su mismo desarrollo mitológico, en el que su significado varió de ser un dios secundario a ser un espíritu maligno. Entonces, pues esta base griega pues es la que nos da el fundamento para denominar demonios a lo que hoy conocemos como demonios, ¿no? Como estos seres malignos que están siempre buscando pues hacer el mal a la humanidad como tal. Ellos creían pues que estos demonios o demones, como los llamaban ellos, pues básicamente se generaban en asesinatos violentos o por maldiciones, a través de maldiciones, ¿no? Ellos creían que las personas pues tenían una edad determinada para morir, que los dioses decidían a qué edad exactamente teníamos que morir, o tenían que morir ellos, y pues aquel que moría antes de tiempo, antes pues de la edad que los dioses habían pues decidido para ellos, haya sido en asesinato, en algún combate, en alguna batalla o simplemente que se hayan suicidado, pues se convertía en uno de estos demon, ¿no? Incluso ellos también metían, digamos, en este listado de causas para convertirse en un demonio, pues no haber recibido una sepultura, una correcta sepultura, ¿no? Entonces, pues básicamente el espíritu de estas personas se despertaba de una manera irritada, violenta, se volvían pues crueles y buscando venganza, cosa que pues digamos que funcionaba como para generar un miedo y para generar un respeto también ante los muertos, ¿no? Era un tema curioso. Y pues asimismo también vemos que dentro de estas historias griegas hay indicios de que también creían en fantasmas. Lo que les decía hace un momento, pues ellos también crearon la palabra fantasma como tal. La base griega pues es phasma o fantasma, que pues nos da a nosotros la palabra, la homónima fantasma, que para ellos significaba aparición espectral. Ellos tenían pues varias historias. Hay una, por ejemplo, de un geógrafo que se llamaba Pausanias, en donde pues él nos habla como en la llanura de Maratón, donde pues fue la famosa batalla entre griegos y persas. En la noche se podían escuchar caballos relinchando y voces de los guerreros que murieron en esta batalla. Aparte de eso, también el historiador Heródoto tiene una historia en donde contaba cómo el fantasma de un hombre se le aparecía a otros para encomendarles una misión. Entonces, pues bueno, podemos ver que desde ese momento hay indicios de lo que hoy conocemos también como fantasmas, ¿no? Como estos seres espectrales, seres que están pues sufriendo sin poder descansar en la eternidad y molestando la tranquilidad de los que pues estamos vivos. Sí, sí, interesante porque, bueno, desde ahí empieza, o se podría decir que empieza el concepto como del diablo, ¿no? De cómo en las culturas se empieza a lanzar ese concepto. Y vea que apoyando precisamente el mismo, me remoto un poco atrás, como a la era del cobre, con una civilización filistea, que tenían una deidad que se llamaba Baal Zebub, lo cual pues fue avanzando en el tiempo hasta convertirse en lo que conocemos como otro nombre del diablo, que sería Belcebú. Este Baal Zebub también era conocido como el señor de las moscas porque la carne podrida de los muertos que sacrificaban a su nombre llenaba los templos de moscas e insectos. Entonces, digamos que tenían como varios dioses, varias deidades que empezaban con Baal, y esto fue como una generalización que usaron los hebreos para burlarse de los dioses paganos que empezaron con estas civilizaciones antiguas. Y pues esto le da origen también a todo ese concepto del diablo o el demonio. Y vea que ahora que toca el tema pues del demonio como tal, dentro pues de la investigación que estuvimos haciendo estos días, yo me encontré con un tema que me sorprendió bastante, y es que
desde la Grecia antigua se manejaba el tema de la magia negra, algo que pues personalmente creía que empezó a evolucionar desde el medioevo con todo el tema de la brujería y demás, ¿no? Pero me encontré con un texto, un libro como tal, llamado Textos Griegos de Maleficio, escrito por Carlos López Jimeno, en donde hace una recopilación de textos pues encontrados basados en maleficios que hacían los griegos en su época. Ellos pues básicamente utilizaban la magia negra para provocar la ruina, enfermedad o incluso pues muchas veces para causar la muerte en alguna otra persona, ¿no? Entonces ellos lo que hacían pues básicamente era crear una atadura o una ligadura haciendo una especie de ritual con tablillas de maldición. El procedimiento pues que ellos tenían consistía básicamente en escribir en una tira de plomo una especie de conjuro detallando lo que querían causar en la víctima, ¿no? Luego de esto pues enrollaban esta tira de plomo y le clavaban clavos, valga la redundancia, o alfileres, digamos que como para cerrarlo. Luego de eso, lo que hacían pues era depositar la lámina por la noche en una tumba y muchas veces como para, digamos, incrementar la eficacia de estos procedimientos, pues mataban un animal pequeño, muchas veces un gallo, animales por este estilo. Esto con el ánimo de llamar al espíritu a que saliera de la tumba para alimentarse de la sangre de este animal que te entregaban en sacrificio y así pues que actuaran contra la persona a la que buscaban hacerle la atadura, ¿no? Se suponía pues que el espíritu era capaz de desenrollar la lámina de plomo, leerla e ir a buscar a la persona a la que se había maldecido para hacer pues caer sobre ella toda la sed de sangre y venganza que pues que la persona que hacía el ritual buscaba. Dentro de este texto que les comento, pues hay varios escritos de estas láminas de plomo y pues les leo una para que sepan más o menos cómo eran los textos. Dice de la siguiente manera: Dioses infernales, recibid también a Aristón, e hijo de Aristón, el espíritu y la ira que tiene contra mí, Soteriano alias el Límbaro, y entregadlo al portero del Hades, y al que está situado a la puerta del Hades y los cierres del cielo, que hace temblar la tierra. Enterrad con gemidos al inscrito en esta maldición silenciadora. Os conjuro a vosotros, espíritus de la fosa común, muertos violenta o prematuramente, insepultos, en el nombre de la que sacude la tierra y ha hecho descender a los miembros de Meliobucos y al propio Meliobucos. Os conjuro en el nombre de Acalemofor, haced lo que aquí está inscrito. Este es uno de los textos, pues no completo, digamos que los textos eran un poco más extensos, pero esta era la base de las maldiciones que se hacían en la antigua Grecia. Vea, pues ya se puso pesado esto, vamos a empezar a recitar rituales y demás, ¿no? Y algo bastante inesperado, lo que le digo, realmente esperé de todo, menos que desde una época tan antigua ya creyeran en todo este tema de rituales y maldiciones. A mí me cogió bastante por sorpresa. Sí, sí, es curioso, ¿no? Tampoco tenía conocimiento de que fuera tan antiguo el tema de los rituales, de ese tipo de rituales. Bueno, y haciendo un poquito más el enlace, como les dije al inicio, este capítulo pues trataba sobre dos de las civilizaciones más grandes. Hemos estado pues hablando bastante sobre la civilización griega, pero haciendo un poquito la relación, los romanos también tenían un desarrollo mitológico enfocado hacia los espíritus. Ellos también creían mucho en el tema de los espíritus. No estoy seguro, Memo me saca de las dudas si ellos también tenían una especie de inframundo. Sí, sí, claro, el dios del inframundo de ellos era Plutón. O bueno, fue Plutón porque pues de Roma pues se sabe poco, o sea, realmente de lo que los primeros romanos, la primera civilización romana arcaica en que creía realmente, pues no se sabe mucho acerca de esto, pues se ha perdido a través de la historia. Yo creo que también por lo que es como la casa del cristianismo, pues se encargaron también de eliminar todas estas
evidencias de dioses entre comillas paganos de su propio territorio años atrás, ¿no? Yo le doy esa explicación, no sé qué explicación le dará la historia. Pero sí, ellos tenían inicialmente tenían una mitología que llamaban los dioses indigetes, lo que significa indigetes, no indigentes. Indigetes significa indígenas o ancestrales. Y en esta mitología pues tenían varios dioses pues con nombres que pues no conocemos. Por ejemplo, hay el dios del inframundo antes de ser Plutón, le llamaban Dispater. Otro sería pues el dios de los bosques, lo llamaban Silvano. El dios de las tormentas lo llamaban Sumanus. Me he dicho un montón de dioses, igual que Grecia, que pues obviamente no hay registro de todos, como les digo. Y después de esto, pues al empezar sus conquistas y demás, pues encontraron que en Grecia les gustó mucho la mitología y el desarrollo cultural, religioso, o bueno, mitológico. Les gustó bastante a los romanos y pues adoptaron todas esas historias, las adaptaron como suyas y les cambiaron pues los nombres, ¿sí? Cosa que digamos, el dios del inframundo, pues ahora sería Hades, pero pues obviamente no le dejaron el nombre griego, sino le pusieron Plutón. Asimismo, digamos, a Zeus lo adoptaron con el nombre de Júpiter, el dios del universo. A Gea, diosa de la tierra, la llamaron Telus. Cronos, el dios del tiempo, Saturno. Ares, el dios de la guerra, lo llamaron Marte. Afrodita, la diosa de la belleza, la llamaron Venus. Y bueno, así pues con toda la mitología, cosa pues que fue cambiando incluso después, ¿no? Adoptaron más mitologías incluso de los celtas y de los nórdicos, que fueron, mejor dicho, armando un montón armando como un Frankenstein con pedazos de todas las mitologías, cambiándoles el nombre, muy originales ellos. E incluso son cosas que se ven hoy en día en muchas creencias. Sí, es cierto, la influencia se nota bastante, ¿no? Y pues lo que usted decía es algo que pues yo creo que mucha gente conoce, y es que los dioses griegos y los dioses romanos pues prácticamente son los mismos. Lo único que hacen es cambiar pues de nombre, ¿no? Lo que nos hace a nosotros obviamente recordar un poquito más las referencias griegas, pues está basado en todas estas referencias cinematográficas, ¿no? Lo que decía usted hace un rato, programas como Los Caballeros del Zodiaco pues hacen que uno tenga un poquito más de recordación de los griegos como los principales, ¿no? Pero si no un poquito más al fondo, pues la base es prácticamente la misma, ¿no? Y las similitudes pues están a la orden del día. Realmente sentarse a hacer una especie de comparativo y van a encontrar que tienen muchísimas cosas similares, como lo que yo hablaba hace un momento. El tema de la creencia en los espíritus y de las almas está muy marcada en las dos mitologías. Se nota cómo se preocupan porque los muertos realmente descansen en paz. En este caso, hablando ya específicamente de los romanos, ellos tenían bastantes rituales, eran pues una sociedad muy supersticiosa y ellos buscaban básicamente que los fantasmas u otros seres del inframundo pues estuvieran allá en el inframundo y no tuvieran posibilidad de, digamos, que retornar a la tierra como tal. Ellos sentían bastante miedo, sentían un auténtico pavor ante la posibilidad de que los espíritus de almas atormentadas pues vinieran a perseguirlos en vida. Pues ellos básicamente tenían unos rituales muy específicos que, lo que decía Memo hace un rato, pues empezaron como a cambiar, y el tema ya del paso hacia el cristianismo pues hizo que cambiara. Un ejemplo que yo encontré pues era un ritual funerario que ellos tenían. Los romanos creían pues que las personas que no habían recibido sepultura o que no habían recibido el ritual funerario adecuado, lo que hacían era que se aparecían a las personas para reclamar estos rituales a los que tenían derecho. No, obviamente ellos creían que todos teníamos derecho a tener un ritual funerario apropiado. Entonces las personas que no lo tenían volvían de la muerte a reclamarlo. A ellos les llamaban lémures. Había una celebración que ellos tenían,
los días 9, 11 y 13 de mayo, que ellos llamaban las Lemuria, en donde los lémures volvían a sus antiguas viviendas y era pues necesario tranquilizarlos y alejarlos lo más rápido posible de la casa. Entonces esto era como un ritual muy personal porque era distinto para cada casa, pero digamos que en cierto modo, pues si hacemos el análisis, no sé si a Memo le parezca, es muy similar al ritual de Día de Muertos mexicano, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Pues es parecido, pero pues habría sido primero este, ¿no? Pero, pero venga, ¿eso tiene relación con el tema del continente Lemuria también? Pues porque usted mismo lo nombró. Pues realmente no sabría decirle si hay alguna referencia ahí directamente. Habría que revisarlo. De hecho, no había escuchado a día de hoy lo del continente Lemuria. Sí, sí, bueno, eso sería material para otro podcast, porque sí, eran como dos potencias, entre comillas, dos civilizaciones, porque de hecho los lemurianos eran diferentes e incluso un poco más avanzados. Y hay una teoría pues que se cree que ellos tuvieron como una guerra nuclear sí, en esa época, porque eran muy avanzados, y eso dio origen a que primero se extinguieran los lemurianos y posteriormente los atlantes. Es interesante, pero pues sí, dejémoslo para otra temporada de Voces Errantes. Ok, quedará anotado, pero bueno, me parece un tema bastante interesante. Bastante interesante que no conocía justamente esa relación. Vea lo que le decía yo hace un rato que de cosas que uno cree que pues van como por lados diferentes uno puede empezar a relacionar, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí. Bueno, pero vea que aparte del tema de los espíritus, las similitudes con todas estas historias griegas pues van mucho más allá. Incluso hay cuentos que hablan justamente de la Grecia antigua dirigido a todo este tema de fantasmas. Hay una historia escrita por Plinio el Joven, un reconocido escritor y científico romano, en donde habla acerca de Atenodoro, un conocido filósofo estoico, el cual, pues bueno, nos cuenta en su historia que este filósofo alquiló una casa en Atenas. Pues Atenodoro quedó bastante extrañado, sorprendido por el precio de la casa porque pues era muy barato para su tamaño. Pues a pesar de esto quedó obviamente muy contento, se instaló en su casa y bueno, llegó un momento en el que él estaba escribiendo un libro en altas horas de la noche y la historia dice que se le apareció un fantasma. Este fantasma pues arrastraba cadenas y le dijo a Tenodoro que lo siguiera y lo llevó a un patio. Luego de que pues llegaron a este patio el fantasma desapareció. El filósofo pues lo que hizo fue marcar el lugar y al día siguiente con el permiso pues de magistrados de la ciudad y del dueño de la casa, cavó la tierra en el punto y encontró el esqueleto de un viejo encadenado. Esto es lo que nos cuenta la historia como tal. Dicen pues que lo único que hicieron fue mandar a darle sepultura a este cuerpo y a partir de ese momento nunca más volvió a aparecer el fantasma en ninguna parte. Esta es una de las historias pues escritas de las que tenemos referencias sobre pues todo este tema, digámoslo, espectral de parte de los romanos, porque pues como decía Memo hace un rato, hay una parte de historia de los romanos que se consigue muy poca información o que realmente no hay soportes y otra está muy fundamentado en otras, entonces realmente encontrar textos de este tipo es bastante complicado. Otra de las historias de las que tenemos registro está escrito por Luciano, un libro que se llama Obras volumen 2, un cuento llamado El aficionado a la mentira, en donde pues él contaba también una historia de una casa deshabitada que pues se encontraba en este estado porque nadie quería vivir allí por temor al fantasma que la habitaba. La diferencia de esta historia con la historia anterior que acabé de contar de Plinio, pues es básicamente que el fantasma es violento y el protagonista de la historia, que se llama Arignoto, pues debe reducirlo con magia y de nuevo, como en la historia anterior, enterrar los restos para liberar la casa de los fantasmas. Estos son varios de los textos que nosotros podemos considerar terroríficos, basados en la mitología romana, ¿no? ¿Cómo le parece, Memo? Vea, pues eso me recuerda que hay como un patrón, ¿no? En la antigüedad,
bueno, hasta donde conocemos, que es lo que estamos precisamente averiguando, todos estos fantasmas, la mayoría de historias de fantasmas eran, o sea, aparecían con, ya sea con sábanas o de blanco o con cadenas. ¿Sí? Eso era un patrón o algo típico en las historias de fantasmas, cosa que cambió más o menos en el siglo XIII, cuando pues ya empezó a evolucionar más la literatura. Pues ya lo abordaremos más adelante, pero creo que cabe mencionarlo en este punto tras esa historia, porque sí, en la antigüedad pues era típico el fantasma con cadenas, porque tras la muerte dejó pendiente algo sin resolver en su vida, o algunos pecados que tenía que enmendar. Sí, exactamente. Ya empezamos a ver cómo desde estas civilizaciones se empiezan a forjar las primeras columnas para lo que ya sería la literatura de terror hacia el medioevo y pues bueno, ya hacia la época moderna, ¿no? Pero bueno, como dice Memo, pues iremos abordando esto poco a poco y llegaremos a este punto en un momento en el futuro. Pues Memo, ya vamos llegando hacia la recta final del programa. Bueno, para aportar pues otra historia un poco menos sobrenatural, pero que fue fuente de pesadillas y como de influir temor puntualmente en los niños en esta época. Pues ustedes saben que los padres pues suelen todavía educar a sus hijos por medio de historias de miedo, ¿sí? Personajes como el Coco, por ejemplo, son recursos que utilizan los padres pues para que sus hijos obedezcan, o bueno, para educarlos. Ciertamente funciona como un recurso educativo. Eh, en la antigua Roma pues habían unos perros, una raza de canes que llamaban cane corso. Ahorita pues hay una serie de razas descendientes de estos perros, pero pues que no son ni serán la imagen viva pues de lo que cuentan de este can. Este perro, cane corso, o su traducción guardaespaldas, se extinguió en esa época por los mismos romanos. Era un perro pues inmenso, era utilizado para caza inicialmente, después pues lo adoptaron para espectáculos en la arena. Los ponían a rivalizar contra tigres, leones y hasta osos. O sea, era increíble, incluso ganaban. Era un perro de miedo, mejor dicho. Entonces, pues, como en estos espectáculos eran familiares, pues, asimismo le metían en la cabeza a los niños, pues, el terror con estos perros, y no hacían caso. Además, bueno, una de las formas como extinguieron a estos perros fue porque después los utilizaron en guerras. Entonces cogían en sus enfrentamientos y prendían fuego al perro, o sea, los untaban con aceite o bueno, qué sé yo, y los prendían fuego para que salieran corriendo entre los caballos. Pues obviamente los aterrorizaban, y pues el perro obviamente moría, pero pues cumplía un propósito en estos enfrentamientos. Asimismo, pues entonces el número de esta raza pues fue disminuyendo, pues hasta que se extinguió totalmente y quedaron pues pequeños cruces que pues lograron sobrevivir a estas crueldades de los romanos, otra de tantas crueldades. ¿Cómo le parece, Jefferson? Oiga, pues me parece bastante interesante, le cuento. Es muy, muy curioso ver cómo la educación de, pues, de los niños y de los jóvenes en tantos años de evolución, en tantas civilizaciones que han pasado, siempre han tenido como un fundamento en el miedo, ¿no? Siempre ha habido como ese elemento de miedo para educar a los niños, para tratar de enseñarlos a comportarse y de que lleven pues una educación planteada a partir de ciertos miedos. Es bastante curioso. Bueno, Memo, pues creo que hoy tratamos unos temas bastante interesantes, ¿no le parece? Sí, y queda tela por cortar, ¿no? Yo creo que aquí salen algunos temitas
Para los extras, recuerden que tenemos una nueva sección que se llama Susurros. Vamos a estarla dirigiendo individualmente o pues de vez en cuando con algunos invitados o entre los dos, ¿no? Exactamente. La idea es que ustedes pues tengan toda la información necesaria, que puedan complementar estos podcasts con unos pequeños audios extra. Y pues nada, los invitamos a que estén muy pendientes de nosotros. En nuestras redes vamos a estar publicando pues todos estos adelantos para que sepan cuándo vamos a publicar estos audios. Y pues nada, Memo, lo agendo para la siguiente semana, que vamos a hablar sobre los egipcios. Súper, súper mi civilización antigua favorita. Una de mis civilizaciones antiguas favoritas. Bueno, pues que nos disfrutemos ese episodio y nada, por mi parte me despido esta noche. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y los esperamos la siguiente semana. Claro que sí, Jefferson. Pues bueno, recuerden que nos pueden buscar en Instagram, Spotify, iVoox y YouTube como Voces Errantes. Subimos capítulo todos los lunes a las 8 de la noche y los susurros son capítulos sorpresa pues que iremos subiendo a lo largo de la semana. Así que pues nada, nos encontramos entonces el próximo lunes con la continuación a este episodio de Literatura en el Terror. Yo soy Memo y esto fue Voces Errantes.